Gracias, Ariel. Gracias, chicos, por la alabanza. Bien, buenas noches, hermanos. Uy, qué frío. Bueno, hace frío. Buenas noches. Bien. Acá está un poquito más pasable. Yo esta mañana estuve predicando en Tafí Viejo. Así que me encontré ahí con don Luis. Ha sido lindo compartir un tiempo con los hermanos. Y precisamente cuando pasé a dar la palabra, a compartir la palabra, me hacía frío el hecho de verlos a los hermanos separados un poquito por allá, otro poquito por allá. Así que les dije que estemos más cerca, porque la mañana era muy fría. Y bueno, por ahí quizás el calor corporal también ayuda un poquito cuando estamos más juntos. ¿O no es así? Sobre todo los matrimonios. Bien, vamos a orar y damos comienzo a este mensaje. Y al último vamos a recordar estos símbolos que tenemos acá. Padre, gracias una vez más por traernos a este lugar, por reunirnos aquí, Señor. Luego de una larga y agotadora semana quizás. Señor, a pesar del frío, quiero pedirte que tu palabra, que tu presencia nos abrigue en este tiempo, como los polluelos bajo la gallina. Queremos sentir, Señor, el calor de tu presencia aquí en la comunión entre hermanos reunidos como iglesia. Te pedimos que tu palabra sea dictada por tu Espíritu a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, ayúdame a mí en mi debilidad, porque soy pecador, porque necesito de ti, y ayúdanos, Señor, a todos a poder comprender lo que tú quieres de nuestras vidas, Padre. Oramos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ¿ya está el título, Sofi? Ahí está. Bueno, el tema de hoy es pobres en espíritu. ¿A qué viene esto? La última vez que compartí la palabra con ustedes fue básicamente cerrar una serie de mensajes basados en la carta de Pablo a los Colosenses. No creo que se acuerden. Si se acuerdan, buenísimo. Así que hoy voy a comenzar una serie nueva basada en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Así que hoy vamos a trabajar con la primera bienaventuranza y vamos a ir en este desafío por mucho tiempo para seguir estudiando cada una de las bienaventuranzas que tenemos en Mateo capítulo 5. Creo que son 8 o 9, algo así por el estilo. Solamente eso. Antes de dar cualquier información sobre las bienaventuranzas, quisiera comenzar con un testimonio que he leído, no compartido con experiencia física, sino leído, en un libro que se llama El significado del matrimonio, de Timothy Keller. Creo que en el capítulo 1, si mal no recuerdo, Timothy Keller narra el testimonio de una mujer que está muy bueno, y quiero que a medida que lo cuenten, lo vayan guardando en sus cabezas, porque vamos a volver a este testimonio más adelante. Pero quiero contarlo ahora, porque si no después se me pierden los detalles. Esta mujer había estado de novia con un muchacho durante muchísimo tiempo, unos buenos 3-4 años, y ella quería casarse y formar una familia, pero llegó un momento crítico de la relación que este muchacho terminó diciéndole que no quería formar una familia en realidad. Entonces eso fue básicamente una ruptura muy dolorosa para ella, al margen de que ella siempre se había criado en un contexto familiar en el que formar una familia lo era todo. De hecho, el gran anhelo que los padres le transmitían a ella era el deseo de verla a ella formar una familia, tener un esposo, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, como este anhelo, esta formación que se dio en base a este contexto familiar se rompió, esta mujer quedó devastada. Y no pudo superarlo hasta el punto en que le agarró un odio bastante importante a su exnovio, a su expareja. Pasó el tiempo, no podía sanar esa herida, fue a un psicólogo
el psicólogo le dijo que para poder vencer ese odio, ese resentimiento hacia esa persona y poder escapar también de la presión familiar de tener que formar una familia, era precisamente porque ella no se veía a sí misma como una mujer y no podía valerse por sí misma como mujer. Entonces el desafío del psicólogo era que ella tenía que hacerse valer como una mujer. ¿Cómo? Bueno, tenía que mejorar su carrera, su preparación universitaria, para valerse a sí mismo como mujer, ir a un gimnasio, verse mejor físicamente, luego tratar de buscar el mejor trabajo pagado posible, etcétera, etcétera. Entonces el desafío de este profesional fue ese, plantearle esta serie de actividades a esta chica para que ella pueda valerse por sí misma como una mujer exitosa, sin tener la necesidad de un hombre o siquiera de formar una familia. Ese era el concepto transmitido por el psicólogo. Pasaron los años, ella siguió yendo a las sesiones con el psicólogo, se recibió, hizo una diplomatura, tuvo una diplomatura con grados altísimos, consiguió un muy buen trabajo, mejoró su condición física, pero descubrió con el tiempo que todavía seguía guardándole resentimiento a su ex por haberle roto ese sueño, ese anhelo. Y segundo, se sentía todavía presionada por el contexto familiar, ¿sí? Hasta el punto en que ella llegaba a pensar que muchas veces sus padres la consideraban un fracaso. De manera que estas sesiones, de manera que haber logrado exitosamente una diplomatura, haber logrado un muy buen trabajo pagado, no sirvió para llenar eso. De repente, narra Timothy Keller, una noche, esta chica pasa por frente de una iglesia, le llama la atención y escucha el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo que había escuchado esa noche básicamente sobre el hecho de que nosotros somos aceptados y amados en Cristo, sin importar qué o qué pueda hacer yo. Ese mensaje le impactó tanto que aconteció lo que nosotros decimos, se convirtió. Tuvo un nuevo nacimiento. Esta chica comenzó a ir a la iglesia, se metió a muchas sesiones de consejería pastoral, comenzó un discipulado con un grupo de hermanos de esa iglesia, y al cabo de 1 año y medio, 2 años, narra Keller, esta conoció a un muchacho, creyente por supuesto. Mientras conoció a este muchacho, se dio cuenta de que estaba enamorada de él, y en el proceso de discipulado se dio cuenta de que su odio y su resentimiento hacia su ex habían desaparecido por completo, que la presión de la familia ya no estaba. Conoció a este chico, se enamoró, se pusieron de novios, se comprometieron, se casaron y pudo formar su familia. Final feliz, ¿verdad? Aunque el proceso fue doloroso. Quiero que tengan eso en mente porque vamos a retomarlo un poco más adelante en el medio. Bien. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son una serie de declaraciones de felicidad. ¿Sí? Eso son bienaventuranzas. Ser bienaventurado es ser una persona feliz. Pero antes de entrar a eso, las bienaventuranzas no son una serie de características de distintas personas que forman parte del reino. No es que Agustín es pobre. No, Agustín tiene más pobreza espiritual. Pascual es más manso. Matías tiene más hambre y sed de justicia. No son características separadas. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es que son el componente, las características de una persona. O mejor dicho, si vamos a ver detrás de este telón de lo que es la bienaventuranza, lo que son realmente es el carácter de Jesús. Cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, lo que básicamente Él está haciendo es abrir su propio corazón y decir, este soy yo, y este es el carácter que se tiene que esperar de un ciudadano del reino, que sea como yo. Es exactamente eso. Esas son las bienaventuranzas. ¿Jesús fue pobre en espíritu? Por supuesto que sí. ¿Jesús fue manso?
más manso del mundo. En segundo lugar lo ocupa Moisés. Jesús lloró, sí, lloró. Le causaba dolor el pecado de los demás. Le causó dolor su muerte en la cruz por causa de nuestros pecados. Jesús tenía hambre y sed de justicia, por supuesto que tenía hambre y sed de justicia. De manera que las bienaventuranzas son básicamente eso. Es Jesús mostrándome su carácter como si fuera un espejo y básicamente diciéndonos a nosotros, esto es lo que ustedes, esta es la mayor aspiración que ustedes deben tener en la vida cristiana, ser como yo. Bien. Siguiente, eso, ahí está. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 3, del versículo 1, mejor dicho. Ya seguramente todos me habrán ganado de mano. Yo estoy un poco lerdo acá. Mateo capítulo 5, del versículo 1. Dice así: viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a tratar solamente este versículo. Bienaventurados, ¿quieren decirlo conmigo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Simple y sencillo. Ahora vamos a meternos adentro de esta bienaventuranza. La palabra bienaventuranza o bienaventurado en el griego, una palabra famosa, muy famosa en el contexto de Israel en esa época, la palabra en el griego es makarios. No importa tanto, pero lo que sí importa es el significado en la traducción hacia nuestro lenguaje. Significa ser bendito, feliz, dichoso, afortunado. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema con la palabra bienaventurado de Jesús? O mejor dicho, ¿cuál es el problema en cómo nosotros vemos la felicidad y cómo la ve Jesús? Tenemos que partir de ahí. El problema es que, hay un problema de hecho, en realidad. El problema es que nosotros vemos la felicidad o asociamos la felicidad con las cosas externas. Por ejemplo, veo a mi vecino que se ha comprado un auto 0 kilómetros, un Volkswagen Polo 0 kilómetros, y cuando lo veo automáticamente digo que, ¡qué afortunado! ¡Qué feliz debe estar! O cuando compro mi iPhone tan esperado, tan deseado, ¿qué es lo que siento? Felicidad. Asociamos la felicidad con las cosas externas. Me he comprado la mejor campera para este invierno. Una Columbia en la feria americana y la compré solamente por 20,000 pesos. ¿Trae felicidad eso? Sí, trae felicidad, por supuesto. Entonces, el problema es que nosotros asociamos la felicidad, la fortuna, la dicha, con las cosas superficiales, externas. Mi carrera en la universidad, cuando me recibo, me siento feliz. Mi mejor trabajo pagado, cuando lo tengo, me siento feliz. Cuando cobro mi sueldo, mi primer sueldo, o cuando cobro el aguinaldo, me siento feliz. La felicidad está basada, desde nuestra perspectiva, en las cosas externas. Pero hay una diferencia con la felicidad de Jesús. Y acá es a donde quiero apuntar. Cuando Jesús viene y usa el término bienaventurado o makarios, va a elevar el sentido de la palabra. Para Jesús la felicidad no están relacionadas con las cosas externas. Para Jesús la felicidad no están relacionadas con las cosas superficiales. Con las cosas superficiales o con las cosas materiales. No tiene nada que ver con eso. Juan capítulo, vamos a ver un poquito qué significa ser feliz para Jesús. Juan capítulo 13, versículo 17. ¿Puedes ponerlo, Sofi? Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, antes Jesús le había lavado los pies a los discípulos y ahora les está diciendo esto. Si saben estas cosas, felices serán si las hicieren. ¿Qué puede haber de felicidad en lavarle los pies a una persona? Es muy raro, ¿no les parece?
Interesante, ¿no? Juan capítulo 20, versículo 29. El primer día de la... Ahí está. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, creíste. Felices, dichosos, los que no me vieron y creyeron. Ahí está un poco más claro. ¿La felicidad tiene que ver con las cosas que se ven para Jesús? No. Tomás, vos me has visto y me creíste, por lo tanto no sos feliz. Necesitaste verme para creerme. Bienaventurados, felices los que no me vieron y creyeron. Primera de Timoteo 1:11. Acá dice el apóstol Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Esa palabra bendito significa feliz. Ya que básicamente podemos parafrasear este versículo diciendo, Pablo diciendo, según el glorioso evangelio del Dios feliz. ¿Dios es feliz? Sí, ¿verdad? ¿Necesita de algo, de alguien para ser feliz? No, es autosuficiente. Eso se lo ve en los atributos de Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Él está satisfecho con Él mismo. Y también podemos pensar en la Trinidad. Dios ve al Hijo y experimenta ¿qué? Felicidad, gozo. El Espíritu ve al Padre y ¿qué experimenta? Gozo, felicidad. Se ven entre ellos tres y no necesitan de nada ni de nadie para ser felices. Son autosuficientes. Dios es autosuficiente. Entonces, ser feliz tiene que ver, en primer lugar, pone Sofía la segunda diapositiva. Ahí está. Ser bienaventurado es una condición interna del corazón. Esos son los 3 puntos que vamos a ver esta noche, perdón. Ser bienaventurado es una condición interna en el corazón y que no depende Esa es la verdadera felicidad. No depende de las cosas físicas. ¿Por qué? Porque en primera instancia nuestro corazón, y préstenme atención bien en esto por favor, les pido, nuestro corazón fue diseñado para buscar la felicidad. Nuestro corazón nunca da un paso sin que tenga como objetivo su propia felicidad. Piénsenlo solamente un ratito y se van a dar cuenta que es así. El corazón nunca da un paso sin que tenga como objetivo buscar su propia felicidad. ¿Por qué? Porque el corazón, nuestro corazón, fue diseñado para buscar la felicidad. ¿Y quién es la única fuente de felicidad? Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Que buscamos la felicidad en las cosas creadas y no en el Creador. Ese es el gran problema. Hay un autor que dice, nuestro corazón tiene el el agujero del tamaño de Dios. Yo lo puedo llenar, lo lleno, no me llena, no soy feliz. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede llenar el agujero vacío de mi corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue diseñado para buscar la felicidad, no en lo superficial, sino en el Creador. Ese es el gran problema que plantea Pablo en Romanos 1:23. La ira de Dios se manifiesta ¿contra quién? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y en el versículo 23 dice, ¿por qué? Porque cambiaron la gloria de ¿quién? Del Dios incorruptible por las cosas corruptibles. Nuestro pecado fue cambiar la gloria de Dios. Nuestro pecado es dejar de buscar nuestra felicidad en Dios. Entonces, para Jesús, ser feliz no tiene nada que ver con las cosas externas.
muy distinto a lo que nosotros entendemos como ser felices. Siguiente, Sofía. Ser feliz, ser bienaventurado o feliz, según Jesús, es tener el corazón despegado de las cosas que el mundo define como parte de la felicidad y tenerlo agarrado de aquel que es la verdadera fuente de la felicidad. ¿Qué es ser bienaventurado? Esto. Desconectar el corazón de las cosas que el mundo define como felicidad y tenerlo agarrado de aquel que sí es la verdadera fuente de la felicidad. Cada vez que piensen en la palabra bienaventurado, piensen en esta definición. Entonces, la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo se conecta la felicidad con la pobreza? Pues yo no conozco a ningún pobre que sea feliz. Pero bueno, estamos hablando de pobreza espiritual, que obviamente tiene que ser algo distinto, ¿verdad? Siguiente, Sofía. Así que vamos a ver el segundo aspecto de esta bienaventuranza, y es los pobres en espíritus. Ser pobre en espíritu es una virtud constante que trae felicidad al corazón. ¿Hay felicidad en ser pobre en espíritu? Sí. Y ya vamos a ver bien por qué. Ser pobre en espíritu, básicamente el significado de esa palabra es ser mendigo. Por ejemplo, Lázaro. ¿Se acuerdan de la parábola de, no sé si es una parábola, Lázaro y el rico? Lázaro era un mendigo, una persona pobre, humilde en su más miserable condición física. Ser pobre significa estar agachado, estar en cuclillas. Eso significa la palabra en el griego. Y de hecho, si podemos hablar o mencionar algo acerca de la pobreza, ahí está. Tenemos este famoso historiador, McNeil. Él dice lo siguiente con respecto a los pobres en la época de Israel, en la época de Jesús. Los piadosos en Israel, en su mayor parte, eran personas pobres, personas perseguidas y despreciadas por los ricos mundanos. Así habla este historiador. Los no piadosos no soportaban la idea de no poder tener ambas cosas. Mateo 9:12. ¿Se acuerdan del joven rico? Este joven tiene muchas posesiones. En teoría ha guardado la ley, los mandamientos de Dios. Va a Jesús y cuando Jesús le dice, ¿querés seguirme? Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces este hombre, este chico, se puso triste. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que para seguir a Jesús no podía tener cosas. De hecho, el mismo Jesús dice, no puedes amar a las riquezas y a Dios. No puedes servir a dos amos, a dos señores. No podés tener el corazón dividido. Tener el corazón dividido es el acto más hipócrita que puede haber. Muchos otros ejemplos de pobres en el Nuevo Testamento. Ya dijimos de Lázaro y el rico. Simón el fariseo y la mujer. Recuerden que los fariseos eran personas económicamente bien paradas en la época de Jesús. Hombres que cobraban dinero directamente de las ofrendas y de los diezmos que se daban en el templo. Tenían muy buena posición económica. Pero este hombre, cuando vio a la mujer entrar y comenzó a llorar y a besarle los pies a Jesús y derramó perfume, un ungüento sobre Jesús, que dijo Simón el fariseo, si este hombre supiera qué clase de mujer lo está tocando, no se dejaría tocar. ¿Por qué? Porque siempre había un desprecio de parte de la comunidad rica hacia los pobres. Precisamente porque había esto en el trasfondo. ¿Qué era? Que los ricos no podían tener ambas cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, la cena en casa de Mateo. Jesús, Mateo, que era publicano, uno de los 12, invita a Jesús y a sus discípulos y a muchas personas a su casa. Cuando llegan los fariseos, ¿qué dicen? ¿Por qué su maestro se sienta con los pecadores y con los miserables de la sociedad? Y bueno, está el famoso dicho de Jesús, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Siempre había un desprecio de parte de la sociedad, de la alta sociedad hacia los pobres. Pero básicamente porque no soportaban la idea de que no podían ser piadosos. ¿Por qué? Bueno, porque tenían el corazón tan agarrado de su riqueza que era difícil soltarlo para poder agarrar la verdadera piedad, para poder buscar a Jesús realmente como debía ser.
De hecho, la única persona, creo yo, que se menciona en el Nuevo Testamento, o la segunda, que se acerca a Jesús con un corazón sincero, bueno, es Zaqueo. Otro es Nicodemo, también es otro fariseo, otro reconocido líder de la sinagoga. Y de ahí no sé si recuerdo otro más. Creo que José de Arimatea, no recuerdo qué era, pero también fue otro hombre rico quien le concedió la tumba a Jesús para que fuera sepultado ahí. Bien, esto es la condición del pobre, pero ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Para entender la pobreza espiritual, en primer lugar debemos ir a Jesús. Debemos ver a Jesús y tratar de entender lo mejor posible qué es ser pobre en espíritu. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Adán y Eva y en cómo fueron tentados por Satanás en el paraíso, ellos fueron tentados estando Adán y Eva en ventaja. Lo tenían todo. ¿Les faltaba algo? No. Tenían todas las mejores comodidades posibles. Sin embargo, aún estando en ventaja, decidieron desobedecer a Dios. Jesús fue tentado en el desierto, estando como en desventaja, con hambre, 40 días, con calor durante el día, con frío probablemente durante la noche. Marcos dice que estaba entre medio de las fieras, de las bestias del desierto. Y aún así, estando en desventaja, Jesús obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús fue pobre espiritualmente. ¿Qué es ser pobre espiritualmente? Bueno, una persona pobre es una persona que tiene necesidad. De manera que decir que ser pobre en espíritu es simplemente ser una persona necesitada de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad constante de Dios. De hecho, cuando ustedes ven el ministerio de Jesús, van a ver que la pobreza de Jesús fluctúa entre dos cuestiones. Su búsqueda constante de estar en comunión con Dios, su necesidad de estar en comunión constante con Dios, y en segundo lugar, su búsqueda constante de Dios. ¿Jesús necesitaba estar en comunión con Dios? Sí. ¿Jesús buscaba a Dios? Sí. Por encima de cualquier tarea o de cualquier actividad. Aunque eso signifique rehusarse a atender a los enfermos y a los endemoniados. Marcos capítulo 1, versículo 45. Pedro, Señor, las personas enfermas y endemoniadas están buscando. Necesito irme a un lugar solo, porque necesito estar en comunión con el Padre. Eso es ser pobre en espíritu. Esa comunión, para entender también la pobreza espiritual de Jesús, debo entender que esa comunión y esa búsqueda fue desgarrada en la oscura noche del Getsemaní. Esa comunión y esa búsqueda fue desgarrada, fue quebrada en la cruz. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras tenían que salir de nuestros labios. Yo era el que tenía que estar colgado en la cruz. Yo era el que tenía que estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hubo una reconciliación, hubo un intercambio en la cruz. El perfecto por el pecador. El justo por el injusto. El de perfecta obediencia por el rebelde y el transgresor. Ese es el glorioso intercambio del Evangelio. ¿Jesús fue pobre en espíritu? Sí, fue pobre en espíritu. Y la pobreza de Jesús ahora se transforma en mi riqueza. Cuando participo de la pobreza de Jesús, cuando me inclino a ser pobre espiritualmente y a reconocer mi necesidad de Dios, entonces estoy participando de la misma actitud de Jesús. De hecho, Pablo lo menciona en 2 Corintios 8:9. En la segunda carta a los Corintios, es una carta muy personal de Pablo. ¿Por qué? Porque en la segunda carta a los Corintios, Pablo se reconcilia con los corintios.
Si ustedes leen en la primera carta, van a ver muchos conflictos. Pablo está enojado, está disgustado. En la iglesia de los Corintios hay divisiones, hay egoísmo, hay jactancia, hay odio, hay recelo. Y Pablo está muy disgustado con esa situación. Hay tolerancia al pecado, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo se reconcilia. Se reconcilia con ellos. Está muy contento, muy gozoso. Pero hay una cuestión que Pablo trata en la segunda carta a los Corintios que todavía no se ha cerrado en la primera carta. Y era que los corintios querían hacer una ofrenda muy generosa para los hermanos en Jerusalén que aún no se había hecho. Entonces Pablo les dice a los corintios, ¿se acuerdan que habían dispuesto ser generosos en sus corazones la otra vez que les mandé la carta, pero no se lo pudo hacer? Les vuelvo a exhortar, por favor, que vuelvan a reconsiderar esa necesidad de hacer la ofrenda para los hermanos que están pasando mucha necesidad en Jerusalén. Porque, y ahí va a decir lo que dice Pablo, Sofi, poneme 2 Corintios 8:9. Pablo va a decir, miren lo que va a emular Pablo, que a mí me impacta. Miren lo que les dice Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué se hizo? ¿Quién se hizo pobre? Jesús. El que no necesita, se hizo niñito para necesitar. ¿Para qué? Para que siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los corintios? Che, Jesús se encarnó, se humilló, nació como un niño, como cualquiera de nosotros, teniéndolo todo en la presencia del Padre, teniéndolo todo en el seno del Padre, y se hizo pobre por amor a nosotros. Ahora, dice Pablo, les exhorto a que ustedes, de lo mucho que tienen, sean dadivosos, que la riqueza de ustedes se transforme en la riqueza de los hermanos en Jerusalén. Volvamos de nuevo, Sofía, al power. Ahí está. Para entender la pobreza de Jesús, la pobreza espiritual de Jesús, debo hacerlo. No alcanzo a leer. Debo hacerlo desde dos perspectivas: su necesidad de comunión constante y su búsqueda constante de Dios. Aunque Jesús fue sin pecado, sino santo y puro, su necesidad del Padre lo mantuvo en la pobreza espiritual. Su mayor fortaleza durante su ministerio siempre fue la búsqueda y la necesidad de comunión con Dios. El Espíritu Santo fue clave para ayudarle en toda cuestión santa y espiritual. Pero esa comunión fue quebrantada en la cruz. Allí su pobreza se transformó en mi riqueza. Siguiente. ¿Cómo puede ser pobre en espíritu? Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo puede ser pobre en espíritu? ¿Se acuerdan del testimonio al principio? ¿Lo tienen todavía? Vamos a hacerle una pregunta a esa chica. ¿De qué forma estabas tratando de salvar tu vida? Buscando sentirse valorada, persiguiendo el éxito. ¿Se dan cuenta que el problema es cambiar la gloria de Dios? ¿De qué forma estás tratando de salvar tu vida? ¿El éxito? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿El autoestima? ¿La belleza física? ¿El sentirme valorado y aceptado por los demás? ¿Tener un ministerio exitoso? ¿El sexo? ¿Las cosas que Dios creó son malas?
no son malas. El problema es que yo como pecador, tengo la capacidad y la habilidad de transformar las cosas buenas que Dios ha creado en deseos desordenados. ¿Es malo querer tener dinero? No, necesito el dinero. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es el problema. El problema es esto. Acá. Que todos los días estoy tratando de salvar mi vida para perderla. Es lo que dice Jesús. Cada vez que tú y yo intentamos salvar nuestras vidas, lo que estamos haciendo es perderla. ¿Se entiende la dinámica del Evangelio? Pero cuando voy a Jesús, por eso dice Jesús, pero todo aquel que la pierde por causa de mí, no por ninguna otra causa, todo aquel que la pierde por causa de mí, ¿qué hace? La encuentra. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Dejar de salvar mi propia vida e ir a Dios con mi necesidad. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer mi necesidad constante de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer mi necesidad de Dios porque soy un pecador que día a día necesita ser enriquecido con la gracia de con la gracia del Salvador. Debo ir todos los días de nuevo a buscar más agua en la fuente de agua viva. Debo ir todos los días a seguir buscando mi pan en aquel que es el pan de vida. Debo todos los días volver al redil para ser guiado por el buen pastor. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer mi necesidad. Reconocer mi necesidad de Dios es el punto donde yo me encuentro con Cristo. Siguiente, Sofi. Dios ha prometido encontrarse conmigo y contigo en ningún otro lugar que no sea en Cristo. No existe otro punto de encuentro que no sea su Hijo. De manera que mi necesidad de ir a Dios constantemente es el punto donde yo puedo encontrarme con Cristo. La adoración nunca ocurre hasta que veo mi propia condición de necesidad. Contemplo la belleza del Salvador y me inclino a Él. Nadie, no hay ninguna excepción, nadie que haya tenido una experiencia así en la vida ha vuelto a ser el mismo. ¿Quieren ejemplos? ¿Han leído Isaías capítulo 6? Cuando Isaías se encuentra con la gloria de Dios. Esa ha sido una experiencia traumática para Isaías. Cuando Isaías ve la visión de la gloria de Dios, Isaías no dice, ¡ay, qué hermoso la gloria de Dios! Lo único que puede decir es ver su propia condición y decir, ¡ay de mí que soy pecador! Que soy de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Ser pobre en espíritu es ser como Jacob, estar dispuesto a pelear con Dios, pero no en el mal sentido de la palabra, sino estar dispuesto a pelear con Dios hasta el punto de llegar y decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Ser pobre en espíritu es ser como la mujer sirofenicia, que va insistiéndole a Jesús, Señor, sana a mi hija, es atormentada por un demonio, sana. Y Jesús le va diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No es bueno darle las bendiciones de los hijos de Israel a los que no son de Israel. No es bueno darles el pan a los perros de los hijos. Y la mujer se atreve y le dice que aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perros. Mujer, grande es tu fe. Ser pobre en espíritu es ser como Zaqueo. No quiero verlo a él. Eso es ser pobre en espíritu. No importa el precio que haya que pagar. Quiero ir con mi necesidad a Dios. Porque soy pobre, porque lo necesito. Porque quiero dejar de salvar mi vida para encontrarle en Él. Siguiente. Por último,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, en estado presente, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Los pobres en espíritu son dueños del reino. Dueños del reino. Pregunta, bueno, ya está puesta ahí. ¿Dónde está este reino? ¿Dónde nace? En el corazón. El reino de Dios hoy no nace físicamente, no se establece visiblemente, se establece acá. Acá tiene que ocurrir el destronamiento de los ídolos para colocar ¿a quién? A Dios, para plantar el reino de Dios todos los días de mi vida. Porque todavía traigo estos pequeños rastrojos del viejo hombre, que son como pequeños súbditos de la carne, y están tramando todo el tiempo voltear el reino. Este reino está en el corazón de cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo en arrepentimiento, en fe. Está en aquellos que vienen en busca de Dios para satisfacer sus necesidades. El reino es la herencia de una obra sobrenatural que se ha producido en mí. Heredo el reino no porque lo merezco, sino porque el que lo merece y el que es digno ha querido compartirlo conmigo. ¿Eso es hermoso? No merezco el reino y viene Jesús y miren lo que dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para, la palabra indica propósito, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, de nuevo propósito, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, los que son pobres en espíritu son dueños del reino y tienen esta esperanza, la esperanza de que un día ese reino se va a hacer visible cuando Cristo venga por nosotros. Un reino invisible, pero que es real en nuestro corazón, pero a la misma vez un reino que un día se va a manifestar visiblemente con la gloria de Cristo y con la gloria de cada uno de sus escogidos, cada uno de los que le pertenecen. Y en ese reino, sus ciudadanos serán personas pobres, pero ricos en comunión con Dios. Ser pobre espiritualmente es tener riqueza espiritual. Es estar dispuesto a despegarme. ¿Se acuerdan de la definición de felicidad? Es estar dispuesto a despegarme de las cosas que el mundo me dice que es la felicidad y tenerlo agarrado solamente de aquel que es la verdadera fuente de la felicidad. Sí, el reino es nuestro. Cada vez que vamos en necesidad, con nuestra necesidad a Dios, también estamos diciéndole a Dios: Señor, este reino también es mío y soy tuyo. ¿Saben por qué? Por el último versículo que les voy a leer. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que tú me has dado. No, Jesús no te salvó para tenerte en un montículo separado de la gloria de Él. Sos salvo, pero estás ahí, bajo llave, bien cuidado. ¡Tic! Jesús no te salvó para eso. Jesús te salvó para tenerte al lado de Él. Jesús te salvó, te redimió para tenerte cerca de Él. De hecho, más antes de ese versículo, y termino con esto, Jesús dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Para que vean nuestra gloria. En segundo lugar, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y tercero, para que ellos sean amados, así como tú me has amado. El propósito de Dios es que cuando tú te encuentres con Él y encuentres la verdadera felicidad,
experimentes el mismo nivel de amor que el Padre siente por Jesús. Querer o reventar, ¿no? Dios me puede amar con el mismo nivel de amor que ama a Jesús. De hecho, Jesús se lo pide al Padre. Padre, así como tú me has amado, quiero que tú los ames también a ellos. Con el mismo nivel de amor. Cada vez que vas con tu necesidad a Dios, el resultado es volver a agarrar de nuevo la percepción del amor maravilloso de Dios. Si tan solo fuéramos como Zaqueo, ¿no? Subir a un árbol, ver a Jesús y que Jesús me mire a la cara y me diga, quiero que bajes porque voy a tu casa. El resultado de la pobreza espiritual es encontrarme con Dios para disfrutarlo, para volver a ser feliz como Él quiere que sea feliz, como es según su propósito. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos a ver nuestra propia necesidad, ayúdanos a ver nuestra debilidad, ayúdanos a ser pobres, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Ahora que haremos memoria de estos símbolos, Señor. Sí, Señor, tenemos que hacer memoria porque todos los días nos olvidamos que hemos sido amados, que hemos sido rechazados. Por esa razón nos dijiste que hagamos memoria de ti cada vez que nos reunamos, Señor. Y tenemos que hacerlo porque todos los días nos olvidamos. Tenemos que hacer memoria de ti porque todos los días estamos tratando de salvar nuestra propia vida en vez de perderla para encontrarla en ti, Señor. Padre, alcánzanos gracias y ayúdanos en este tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor amado, en el poderoso y precioso y amoroso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.